Buen día, alegría. Buen día, alegría. Hoy vamos a hablar de un tema muy bonito. Va a estar bastante leído porque considero hermoso leerlo para que se vayan poniendo un poco en calor quienes tienen el libro. Es el capítulo de Simón de Tiberiades en la página 310. Un poco para recapitular la anterior charla que ha sido Moradas de Expiación en la página 282. Ahí habíamos hablado mucho de la vida de Josuelín, de un ser tan grande como él, un arcángel que ya era más de una vez que encarnaba en el plano terrestre y aún así no tenía conciencia de quién era. Y un poco la charla iba dirigida a eso, a cómo a veces no somos conscientes de quiénes somos, en qué estamos, a dónde vamos. También hablábamos una parte muy linda entre la charla entre uno de los esenios y Miriam, cuando el esenio le refiere que hubo un derrumbamiento y un par de ya ancianos se les cayó el techo encima, desencarnaron, pero para hacerles de gran adelanto espiritual, como decía el autor, dice, esto es un simple incidente sin mayor importancia. Miriam, horrorizada, porque para ella era un suceso totalmente desastroso, de horror, que bueno, mueran varios esenios ahí, pero mientras que para ellos, con tanto avance espiritual, era más bien de una vez así se liberan de la materia y no tenemos que estar volviendo al cuerpo, no tenemos que estar dependiendo de la vitalidad del cuerpo para seguir con nuestros trabajos espirituales. Y justamente dice, ¿no comprendes que para almas tales la materia es una cadena demasiado molesta y pesada? Y también hay una parte muy linda cuando Miriam le dice al esenio, Dios mío, cuánta grandeza en las almas purificadas. Me abruma solo el pensarlo, exclamó la joven madre, cubriéndose el rostro con ambas manos. A lo cual el esenio le contesta, también tú llegarás a esto, Miriam, después de una decena de vidas terrestres vividas en monasterios. No iguales a los santuarios esenios, bastante parecidos en su dedicación a la vida espiritual. Después de una decena de vidas terrestres, para quienes conocen la obra, si bien Miriam era la madre del Maestro Jesús, todavía no la cachaba, no sabía qué pasaba, no sabía la magnitud del ser que estaba encarnado en el cuerpo de Jesús. Y para Miriam es un despertar, pero muy fuerte, muy brusco. En la medida que pasen los años y Yahshua llegue al alcance de todas sus facultades, Miriam también despierta en el plano espiritual. Y no obstante, pese a eso, tiene todavía que encarnar una decena de vidas. Decena de vidas, uno dice, 10 viditas nada más, ya. Ponle a 100 años por vida, entre descansos, opeo ahí en el astral antes de volver. Me está ahí opeando el espíritu. 1000 años. 1000 años después de haber estado en contacto con el mero maestro, siendo su madre, obviamente con un recorrido espiritual, pero no consciente en ese momento, como lo fuera Jocelyn tampoco estaba consciente de quién era. Pero pónganse a pensar en eso. En el momento que un ser como Miriam despierta, todavía tiene que trabajar, todavía tiene que meterle ganas, todavía tiene que estar en el plano físico encarnado una decena de vidas. Calculo yo 700, 1000 años, fácil. De pronto nos pensamos, 1000 años. Y nos ponemos en este contexto, siglo XXI, recién medio que estamos despertando a esta onda espiritual, a la conciencia, al abrir los ojos, los oídos, a tratar de dar nuestros primeros pasos en el camino espiritual de manera consciente en este plano físico, en esta vida. Y nos preguntamos, ¿cuántas más tendremos que encarnar? 4 viditas, 400 añitos. Uno nunca sabe, pero lo interesante de este contexto espiritual, según muchas tradiciones espiritualistas, según la misma autora, según el mismo Yahshua en Arpas Eternas, todo este ciclo culminaría 20 centurias después de la llegada del Verbo en su cuerpo de Yahshua. O sea, como que estamos en el bordecito de cumplir las 20 centurias. Se habla que a partir de ese momento el planeta en sí tiene una ascensión planetaria, el mundo cambia de vibración y termina un ciclo
que va a dar inicio a una nueva humanidad. Muchos se lo han imaginado como un apocalipsis desastroso, lleno de tragedias, de depuración, el famoso apocalipsis y todo ello. Otros simplemente dicen que, bueno, quienes vayan desencarnando ya no encarnarán más en este plano físico, sino donde les corresponda. Pero bueno, eso lo sabe solo el Padre. ¿Qué pasará con este planeta? Si ese día será hoy, será mañana, será unos 10 años, ya lo estemos viviendo, no tenemos idea. Pero el hecho es que técnicamente muchas de esas almas que han acompañado al Maestro Jesús desde hace milenios, y sobre todo en la última encarnación, que fuera hace 2000 años aproximadamente, técnicamente, según el libro, la autora, muchas de esas almas han vuelto para culminar aquello que el Maestro Jesús comenzara hace 2000 años. Culminar que, no sé concretamente, pero me imagino que algo grandioso y bello siempre en favor del crecimiento espiritual de la humanidad y del planeta, y toca en este caso ser conscientes de quiénes somos, a qué hemos venido, por qué estamos aquí y sobre todo cuál es nuestro rol en este siglo, en esta vida. Desde ese punto de vista me ha gustado mucho escoger este capítulo de Simón de Tiberíades. Una vez más, página 310. ¿Quién era Simón de Tiberíades? A ver, ¿quién ha leído la Biblia? ¿Quién sabe quién era Simón de Tiberíades? Más conocido por... Tal vez lo hayas visto en películas como Jesús y sus 12 apóstoles. Más conocido como Pedro. Y Pedro, uno dice, pero ¿por qué le dicen Simón si se llama Pedro? Resulta que en esas épocas no se guiaban tanto por apellido, sino por el nombre del papá. Entonces, el papá se llamaba Simón, entonces él era Pedro, hijo de Simón. Entonces, para no estar diciendo, hola, yo soy Pedro, hijo de Simón, decían, él es Simón, porque era como decir, bueno, llamarlo por el apellido. Y para diferenciarlo del padre, seguramente diminutivos y ese tipo de cosas. Pero el hecho es que el famoso Simón, Pedro Simón, es Pedro. Resulta que después de los festines del Monte Carmelo, que es el capítulo que viene después del que hemos pasado la anterior charla de las moradas de expiación, es un capítulo muy lindo el de los festines del Carmelo, porque es ahí donde los esenios del Carmelo por fin se les da a conocer que el Verbo ha encarnado, y no solo encarnado, sino que está ahí, en ese santuario, y más de un esenio que sabía de la llegada colmaba sus expectativas porque decía, por fin voy a poder desencarnar en paz sabiendo que he visto al Verbo encarnado de cerca. Dentro de las tantas cosas lindas que hay en este capítulo, una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención, más de una vez hemos hablado que para llegar a un alto grado de evolución en el plano físico, los esenios llegaban hasta 7º grado, y cada grado técnicamente correspondía a unos 7 años, y recién a partir del grado 7º empezaba su vida espiritual en serio. Habíamos hablado, por ejemplo, que en grado 1 había que estar 4 años y que lo único que se tenía que practicar era la hospitalidad y el silencio, nada más. Y bueno, el grado máximo de este crecimiento en el plano físico son 7 grados, 7 estrellas representadas en sus... ¿qué se llama lo que se ponen en su cabeza? Eso, ¿qué? Esas cintitas bandanas, ¿qué se llama? No sé, pero la cosa es que tenía tantas estrellas, o cuando agarraban el candelabro de los 7, ¿qué es pues cada coso del candelabro? De los 7, no, pues Sirio es una cosota grande. Bueno, un candelabro con 7 espacios para 7 velas. No sé cómo se llama, debe tener un nombre especial ese. Entonces los esenios en grandes festividades prendían cuantas velas tenían en función a los grados alcanzados. Y lo lindo de esta festividad es que cuando presentan a Yahshua, le ponen el símbolo morado, que era el símbolo de los inmolados, y le ponen igual su cinta en la cabeza con 10 estrellas, que representaba el mayor de los poderes adquiridos, la mayor evolución conquistada, es
el maestro de maestros, por decirlo así, y está claro que era el único que tenía 10 estrellas de 5 puntas. A diferencia de los ancianos que, bueno, máximo llegaban a 7, bueno, que era el tope. Y Yahshua tendría apenas unos 10, 12 años, pero ya era reconocido como el maestro de maestros y por eso tenía esas 10 estrellas. Así una parte muy linda. Bueno, después de esto justamente deciden viajar al Tabor, o Tabor, no sé cómo se pronuncia, y es ahí donde Yahshua comenzó también sus primeros años en esos montes, en esos santuarios, el inicio a su vida física. ¿Qué era lo lindo de este santuario? El Tabor era el gemelo del santuario del Monte Carmelo. Y aquí dice, por ejemplo, en el Tabor se encontraban los sarcófagos funerarios del profeta Eliseo, discípulo de Elías, de Jeremías y de Ezequiel. Allí estaba la tumba de Gilel y de Simeón el justo, ambos esenios mártires de su firmeza en enseñar y defender la doctrina de la justicia y la verdad. Y en este monte, en este santuario, aquí es donde ya empiezo a leerles, dice, nuevas amistades, nuevos lazos debía estrechar en el monte, en el Tabor, el Mesías niño, amistades y lazos que más tarde serían tan sólidos como cadena de oro y diamante que no debían romperse jamás. Allí conoció y amó a los padres de Pedro, que fue más tarde su gran apóstol. Era esa familia la portera de las grutas del monte Tabor y constaba de 5 personas, los padres, Simón y Juana, y los 3 hijos, Pedro, Andrés y Noemí. La menor, que era entonces una adolescente. Pedro, a quien llamaban Simón como su padre, era el mayor y tenía entonces 24 años. Estaba recién casado con una doncella de Sidón, hija de padres hebreos, cuyo nombre era Lida. Los jóvenes esposos vivían junto al mar de Galilea, con los padres de la esposa, que poseían barcas pesqueras y un mercado para la venta del pescado. Y fue en las visitas que Simón, Pedro, hacía con frecuencia a sus padres en el monte Tabor, donde el Mesías niño con el futuro apóstol se encontraron. Está claro que todos estos designios, como dice la autora, la ley eterna, el universo, el profundo, el Padre, las grandes inteligencias hacían coincidir todo para que se den las circunstancias. Y realmente con esto vemos que todo está fríamente calculado, por decirlo así. No era que Pedro estaba en ese santuario y de pronto diga, ¡ay, qué casualidad! ¿Quién eres? Yo soy Jesús. ¡Ah, voy a ser tu apóstol! ¡Qué bueno! Nada que ver. Pero es lo lindo cómo se van engranando poco a poco las personas que van a ser importantes en nuestra vida o para quienes nosotros vamos a ser importantes en sus vidas. Un lindo libro que más de una vez lo hemos mencionado en el programa es El sincrodestino de Deepak Chopra, que va contándote, va mostrándote cómo todo lo que te acontece en la vida, bueno y no tan bueno, está perfectamente sincronizado para llegar a donde debes llegar. De pronto la mayor de tus desgracias es el mayor bien que te ha podido suceder. Muchas veces la mayor de las desgracias es la mayor de las bendiciones para nuestras vidas. También dicen que los sufrimientos son los que nos hacen acercar al Padre, porque a veces somos tan desconsiderados con nosotros mismos que mientras no estamos tristes, bajoneados, deprimidos, no nos acercamos al Padre. Y cuando tenemos, entre comillas, sufrimientos, es porque ahí empezamos a formar nuestro carácter, empezamos a interesarnos por saber quién somos y por qué nos están pasando estas cosas. Solo así de pronto empezamos a reaccionar poco a poco. Dicen, cuando tú no arreglas las cosas en tu vida, el universo se encarga de hacerlo por ti. Así que si no tomas decisiones de a buenas, el universo se va a encargar de decidir por vos.
Y normalmente eso nos pasa, dejamos que las cosas sucedan, no, está bien, hasta que suena el tren, el pito del tren, ya tiene que partir y recién agarras tus valijas y recién te pones a pensar en serio lo que tienes que hacer. Lo mismo pasa con el camino espiritual, que es muy común que hayamos dejado muy postergado nuestro camino con el pretexto de que es nuestro proceso y de que las cosas deben darse naturalmente. Y si bien de una u otra forma es así, también existe el libre albedrío, que es lo que nos impulsa a la acción. Es una fácil salida decir, bueno, pasará lo que va a pasar, si bien hay cosas que son inevitables y que realmente debemos esperar a que sucedan. Lo importante es que nosotros cumplamos con lo que debemos hacer. El resto ya será voluntad del Padre si tiene que ir por ahí o no. Pero alguna vez, como dijera también la autora, en esta vida no basta con ser buenos, sino que hay que meterle ganas. Entonces, un poco volviendo al tema que mencionaba, que Deepak Chopra hablaba, tiene un libro del sincrodestino donde nos dice cómo todos los acontecimientos que nos van sucediendo en nuestra vida están sincronizándose con cosas futuras. Cualquier tipo de situación, aleatorio, casual, causal, como quieras llamarlo, está finamente engranado para llegar a un momento en que vaya a darse una determinada situación. Y en este caso, a la corta edad de Yashua y a la corta edad también diríamos de Pedro, 24 años, bastante joven, esenio de segundo grado, y además que igual Pedro no estaba consciente tampoco de la grandeza de su misión. Simplemente él tenía su trabajo, tenía su esposa, tenía una vida muy humilde, muy modesta, muy tranquila, hasta que un día se topa con un pequeñín de bucles dorados. Y dice, cuando Pedro visitó a sus padres, luego de llegado el niño al Tabor, se sintió tan fuertemente atraído hacia él, que al verle pasar y aún sin saber quién era, le llamó en momentos que su hermana Noemí le llevaba a los establos para ordeñar las cabras y dar al niño su ración de leche recién sacada. Oye, precioso, decíale Pedro, ¿verdad que eres tortolito nuevo en este nidal? Llegué hace 4 días, le contestó afablemente el niño. ¿Y te quedarás mucho tiempo? He oído a mi madre que estaremos aquí 3 meses, que tardará mi padre en venir a buscarnos. Pedro pensó que la madre del niño no era una refugiada, sino una visita relacionada con los ancianos del santuario. ¡Qué lástima que te vayas! Parecía haber entrado el sol en la pobre cabaña del viejo Simón, exclamó Pedro con gran espontaneidad. Hola, dijo riendo Yashua, ¿aún no sabemos ni tú ni yo quiénes somos y ya te lamentas que me vaya? Es que te vi y me robaste el corazón, pilluelo. Ven acá, déjale conmigo, Noemí, que ya tendrás tu tiempo para charlar con él. Tráele aquí la leche y vamos a beberla entre los dos. Sí, dice Yashua. ¿Y si yo no quisiera darte mi ración? Interrogaba graciosamente el niño. Tú sí que eres pilluelo. Me ves recién y ya resuelves partir mi ración de leche contigo. Pedro le había sentado ya sobre sus rodillas y como extasiado mirándole a los ojos le acariciaba distraídamente los bucles dorados que el viento del atardecer agitaba suavemente. Si no supiera que Jehová es uno solo y vive en los cielos, diría que eres tú un Jehová niño que trae en los ojos toda la claridad de los cielos. ¿Cómo te llamas? Yashua, hijo de Joseph y de Miriam. Soy de Nazaret y vengo del Carmelo donde estuve 8 meses con los ancianos. Ellos me querían tanto como tú y he tenido que dejarlos. Pero volveré un día, oh sí, yo volveré. Y Pedro notó que los ojos del niño se habían abrillantado de lágrimas. Le abrazó tiernamente mientras le decía, ¿y quién no se enamora de ti, rayito de sol? Yo te dije mi nombre y de dónde soy, pero tú no me lo dijiste aún, observó Yashua pasando suavemente su manecita por la barbilla rubia de Pedro. Me llamo Simón como mi padre, y aunque he nacido aquí, vivo junto al mar de Galilea con mis suegros, porque allí tengo mi medio de vida.
Me gustan mucho los detalles de la autora cuando describe a los personajes, cuando por ejemplo describe que Yasuo le está acariciando la rubia barba a Pedro. Siempre por las películas como que ya lo vemos a Pedro viejecín, ya canoso, y nunca nos lo hemos imaginado más joven. Y segundo que, según la tradición oral o escrita, o como siempre me refiero a las películas de Pascua, siempre nos muestran de pronto que súbitamente, ya 30 años aproximadamente, Yahshua, ¡pum!, están ahí los que van a ser sus apóstoles y los escoge. Es más, vi una película donde había mucha gente, Jesús ya daba sus charlas. Y hay una parte que está cerca al mar de Galilea y Jesús está todo feliz y se acerca, por ejemplo, a Pedro y le dice, Pedro, ven tú. Y Pedro, alegre, y había sido su apóstol elegido. Se acerca a Marcos, Marcos, tú. Se acerca otro, se pasa de largo, otro se pasa de largo, agarra a otro y a ese lo escoge, qué sé yo, que era, no sé, Juan. Pero así se mostraba en la película. Entonces tú dices, ¿cuál ha sido el parámetro un poquito para escoger a los apóstoles según la película, según la historia? Amén de que digamos, bueno, es la voluntad del Padre, ¿no? Pero en estas películas se representa un poco de manera graciosa de decir que esté entre tanta gente y los vaya escogiendo, se vaya pasando de largo de uno, escoja a otro, a otro. Pero aparte de eso, en mi caso, yo no me había puesto a pensar cómo había surgido la relación con los apóstoles. Así de fronteras, una charla, tú vas a ser mi apóstol. ¿O qué había pasado antes? ¿Cuáles habían sido un poco los caminos que había usado el Padre? Porque estaba claro que, una vez más, no siguiendo una línea tradicional religiosa, que eran alianzas de muchas vidas y que el alma que estaba encarnado en el cuerpo, por ejemplo, de Juan, antes había estado encarnada posiblemente en el profeta Samuel, o en el caso, por ejemplo, de Filón, que seguía mucho a Jesús, previamente, años, centenares atrás, había sido Esen, que era el hijo adoptivo, por decirlo así, de Moisés, y que de ahí surgieran los esenios. Entonces eran alianzas de tanto tiempo y que de alguna manera, con el pasar de los años, poco a poco iban descubriéndose. En Arpas, este es el primer acercamiento que tiene Yahshua con uno de sus apóstoles. El próximo es Juan. Cuando Yahshua lo ve recién nacidito, lo reconoce y comienza también ahí poco a poco el acercamiento con sus apóstoles. Pero ¿qué es lo lindo de todo esto? Cómo alianzas tan milenarias, una vez más, parecería que en cada vida es borrón y cuenta nueva a nuestra parte de la memoria, donde cada vez tenemos que comenzar de cero y acordarnos quiénes somos y trabajar en ello, sobre todo para recordar, para darnos cuenta quiénes somos, no para recordarlo, sino para darnos cuenta quiénes somos y, sí, recordar la misión que nos ha sido encomendada y a la que hemos venido. Entonces, el sincrodestino, como lo llamara Chopra, o los diversos caminos que nos muestra el Padre para llevarnos a nuestro camino final, por decirlo así, se va presentando poco a poco, y es ahí donde poco a poco también nos dicen, si tienes ojos, ve, si tienes oídos, escucha, y si tienes pies, camina. Pónganse a pensar cuántas veces en estos últimos días, en estas últimas semanas o en estos últimos años posiblemente, nosotros nos hemos encontrado en situaciones similares de encontrar a personas con las que ha habido una atracción muy fuerte. No me refiero obviamente al caso de pareja, de eres mi alma gemela, sí, no, eso no. Me refiero a personas que han influido o tú has influido en sus vidas de manera muy fuerte. Especialmente cuando vas entrando en el camino espiritualista, se te van presentando personas que te van ayudando, que te van guiando, o por lo menos te van dando ciertas pautas que te hacen despertar.
En el caso de Pedro, más un ratito lo vamos a seguir leyendo, en la medida que hablaba con Yahshua, la atracción por Yahshua era cada vez más fuerte, y las cosas que decía Yahshua, que venía de tal santuario, que había estado con los esenios y todo ello, Pedro hizo un clic en Pedro todo eso, y empezó a recordar los sueños que había tenido, empezó a hilar todas sus intuiciones, y empezó a sospechar que algo muy grande se traía entre manos este Yahshua. Y no solo algo grande este Yahshua, sino que Pedro se daba cuenta que algo dentro suyo también estaba por saltar, que algo iba a suceder, que un cambio se iba a dar. Pedro no le había dado mucha importancia a sus sueños hasta que ve a Yahshua, y después los esenios le explican o le hacen caer en cuenta el significado de sus sueños. Y para quienes estamos en el camino espiritualista, es muy normal que de pronto tengamos sueños curiosos, o que de pronto vengan esas personas y nos digan lo que necesitamos escuchar. Ese sincrodestino que hay, ¿no? Que de pronto estamos pensando en algo y en la tarde alguien nos habla del tema, en la tarde alguien nos regala ese libro, en la noche nos soñamos con algo, o hasta en las noticias nos da la respuesta a lo que estábamos esperando. Cuando uno está empezando el camino espiritual, eso es delicioso, ¿no? Porque dice, estoy sincronizado, estoy conectado, todo es perfecto, todo está en armonía, todo fluye, hasta que deja de fluir. ¿Y por qué deja de fluir? Porque seguramente hemos entrado en fatiga nuevamente. Un buen ejemplo, una vez más, para quienes no lo han escuchado, es el programa del Machito, ¿no? En Contacto. Cuando uno se entusiasma tanto, entra con tanta fuerza, con tanta vibración, que sí suceden estas cosas, estas causalidades, estas sincronías, estos mensajes, estas brisas, todas esas cosas, esos síntomas de las personas que están entrando en el camino espiritual. Inclusive las afirmaciones que hacemos, los mantras que hacemos, las invocaciones de las flamas que hacemos si somos metafísicos, todo eso funciona perfecto. Hasta nos curamos. Pero ¿por qué extraña razón? No pasa nada. Caemos otra vez en lo mismo, en la misma letanía. Nuestra vida vuelve a ser medio que normal. Sí, estamos más alertas a los mensajes, a este tipo de circunstancias, pero como que ha bajado la fiebre, por decirlo así, y nuestra vida vuelve a una normalidad. Y es justamente, más bien lo que yo diría, que jamás debemos descuidar. Esos entusiasmos espiritualistas son muy fuertes, son muy lindos, y son también un poco el premio a esa fuerza, a ese entusiasmo, a esas ganas de crecer en ese momento. Pero ese fuego se apaga si no lo avivamos. Y es ahí donde realmente es cuando nos piden que seamos conciencia, que vivamos en conciencia, que vivamos en el minuto, en el instante, para siempre estar alerta a todo lo que nos acontece. En la medida que más queramos unirnos a nuestra alma, al Padre, sea cual fuera nuestra religión, mientras más grande sea ese deseo, y sobre todo un deseo sin interés, con un corazón muy sincero y humilde en sus pretensiones, pues mejor dicho, me refiero a las pretensiones de volver al Padre de la manera más transparente posible, con esa humildad, es ahí cuando el universo, el Padre, responde inmediatamente, a través de terceras personas, a través de circunstancias, a través de sueños, que uno sí sabe escucharlos, sí sabe atender, pero de la manera, una vez más transparente y humilde, sí se da las situaciones. Porque es muy fácil que cuando a veces nuestro ego es el que está primando, es cuando queremos hacer que las circunstancias estén acorde al mensaje que esperábamos, donde nosotros en el fondo queremos sí recibir la respuesta que queremos escuchar, y nosotros mismos nos manipulamos inclusive y no estamos siendo transparentes, y desde ese punto de vista pueden venir las frustraciones cuando tenemos expectativas de conseguir algo
y tratamos inclusive de utilizar los poderes aprendidos con los libros de metafísica o cualquier otra cosa para hacer que eso se realice, para que se den las circunstancias como nosotros lo queremos, porque dice que lo merecemos. Vivo en armonía y como allá donde centro mi atención eso crece, quiero que crezca mi trabajo, quiero que crezcan mis ingresos, quiero que crezca mi felicidad. Pero una vez más, sí puede funcionar porque es una cosa de vibración. Pero ahí no hay conciencia y tarde o temprano eso se cae. Es por eso que más de una persona que empezó tan fuerte en el camino espiritualista, al mes, a los 2 meses, se vuelve la persona más irregular, no lee sus libros, no hace sus oraciones, no hace sus meditaciones, no va a sus charlas, no hace nada. Se dedica a dejarse consumir por el trabajo, o es tan curioso de pronto decir, estaba leyendo la doctrina de Madame Blavatsky, pero ahora estoy leyendo la novela de un muchacho que decide viajar a Nueva York y triunfar. Es muy común esos saltos, porque de pronto dice, no, es que ya estoy embotado de tanta espiritualidad y necesito algo sencillo. Pero ¿qué es lo curioso de todo esto? Que nos damos el lujo de pensar que disponemos de todo ese tiempo. El camino espiritualista, por más que estés fatigado, por más que no hayas dormido 72 horas, siempre tiene que ser un gozo y no decir, no, estoy cansado, es mucha dosis del Maestro Jesús, no puedo ya. Prefiero una novela de ficción de detectives. Entonces ahí te das cuenta que hay algo que no está bien. Una vez más, el camino espiritualista siempre es un gozo, es una alegría, y por más que estés tantas horas sin dormir, siempre estás ahí listo, presto para seguir adelante, porque sabes que siempre es tu única opción, tu última oportunidad, cada momento y tu primera a la vez. Desde ese punto de vista, somos a veces tan arrogantes que pensamos que tenemos todo el tiempo del mundo, que tenemos todo el tiempo para terminar esa novela de detectives. No sabemos que hoy puede ser nuestro último día en el plano físico. Y tampoco significa que caigamos en el simplismo de decir, bueno, pues eso tendré que aprender, ¿no? Desencarnar con mi libro de detectives en la mano. Si piensas eso, es porque no estás consciente del camino espiritualista. Para nada. Otro ejemplo que nos dice cuán fuerte tenemos que aferrarnos a nuestro camino espiritualista, una vez más, es el programa que hicimos con Emiliano, el de Rambo, donde pase lo que le pase a este Rambo espiritual, nada lo detiene de su camino, pero nada. Y solamente cuando has hecho el clic, cuando has descubierto a dónde tienes que ir, es un camino ya de no vuelta. Ahí podríamos decir que fácilmente eres candidato a ser tu última encarnación en este plano físico. Y más aún pensando en estos tiempos de fin de ciclo, como lo dicen muchas líneas espiritualistas. Desde ese punto de vista, lo hermoso que nos relata este capítulo al encontrarse Yahshua con Pedro, es que Pedro, en el momento que se da cuenta quién es Yahshua, todo su ser cambia, toda su vida cambia, toda su dedicación cambia. Porque sabe cuán importante es el rol de él, sabe cuán importante es el mensaje que tiene que llevar a cabo a futuro. Tal vez ahora, 20 siglos después, nosotros digamos, pero ¿qué puede ser importante con nosotros? Yahshua ya no está, él ya cumplió su misión hace 2000 años y sí, nos sigue desde el cielo amándonos. Si se ponen a pensar eso, ¿qué sentido entonces tendría nuestra vida acá? ¿Por qué seguimos encarnando en este plano físico? ¿Por qué seguimos encarnando en este planeta? Y sobre todo, ¿por qué estamos aquí si no es importante nuestro rol en este plano físico? Recordemos que más de uno de nosotros posiblemente ha estado a su lado, ha comido de su mesa, ha escuchado de su palabra, ha estado con él, lo ha ayudado con los enfermos, lo ha escuchado en su palabra. Y si está acá,
es porque seguramente tiene que concluir algo que empezó de oyente y que ahora le toca practicar. La pregunta es, ¿cuándo nos dice nuestra alma que ya es la hora? Que prestes atención a ese sincrodestino, que prestes atención a esa palabra, a ese sueño, a esa señal, para que de una vez se despierte y se lance con fuerza en el camino espiritualista. Pedro decía, ¿quién era este niño que en solo 10 años había recorrido 3 santuarios donde tanto se habían ocupado de él los ancianos? No tenía noticia de que ningún niño se hubiera hecho igual. Pensó en el profeta Samuel, que decían vivió en el antiguo templo de Garizim, al lado del gran sacerdote Elí. Pero que un niño tan pequeño hubiera estado en los santuarios esenios, no lo oyó nunca decir. A partir de este momento, hay varias páginas que pasan, Pedro empieza allá a intuir, le da el tincazo, como decimos, empieza a emocionarse al extremo que le pide conocer a su madre, a Miriam. Le empieza a hacer preguntas a Miriam, Miriam muy prudente, muy discreta por todo lo que había pasado con Yahshua. Pero Pedro ya lo intuía, ya lo sentía muy fuerte. Y mientras hablaba con Miriam, Yahshua estaba ahí. Y dice, el niño se había quedado apoyado en el tronco de un árbol y con los ojos semientornados parecía no ver ni oír lo que pasaba. De pronto dijo, el Espíritu de Dios sopla donde le place y manifiesta a los sencillos lo que esconde a los soberbios. Simón, exclamó con una voz sonora y vibrante, Jehová te dice, lo que tú estás pensando, eso mismo es. Y como si nada hubiera ocurrido de extraordinario, el niño volvió a su estado normal. ¿Cuántas veces, especialmente el que está en el camino espiritualista, le entra una cosa muy fuerte en el corazón y dice, ¿qué hago? ¿Sigo este camino? ¿O hago lo que siempre he pensado, lo que siempre he soñado, lo que siempre me han enseñado desde, qué sé yo, de pronto siempre quisiste formar una gran empresa, tener más de un doctorado, más de un masterado y hacer la vida y realizarte como persona y tener tu buena entrada económica y realizar toda tu vida humana? Está claro que las cosas del mundo material son al mundo material y hay que hacerlas lo mejor posible, ¿no? Como dicen, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero en el camino espiritualista llega un momento donde, aparte de tus actividades, te entra este bichito. En una experiencia personal mía, cuando yo terminé de estudiar en Venezuela, yo he estudiado cine. Entonces, ni bien salí de estudiar cine, mis aspiraciones eran las típicas de cualquier cineasta, ¿no? Producir películas, llegar a Hollywood, ganarte tu Oscar, hacerte millonario. Y si eres más contestatario, hacer películas de bajo presupuesto, igual ganarte un premio. La cosa es expresarte y, en fin, y tienes esos sueños, especialmente para quienes hemos estudiado cine. Pero después ha llegado un momento donde yo decía, ya no me interesa hacer cine. Creo que he estudiado cine para volcar mis conocimientos audiovisuales a volcarlo al camino espiritualista. Y en todo caso, por ejemplo, ya no está en mí, esto es muy personal, de pronto irme a Los Ángeles, a Nueva York, a seguir capacitándome como cineasta para, qué sé yo, cada vez ganar con mayor técnica, ganar mayor experiencia y todo ello, porque sé que para mí eso ya no es necesario. Porque de pronto digo, para eso hay técnicos, para eso hay gente profesional que si algún momento yo los necesito, los voy a contratar. Pero ellos no van a hacer el camino que yo estoy haciendo. Ellos han escogido otra cosa y yo he escogido otra. Entonces, si tú de pronto hace unos años me hubieras dicho, ¿y te gustaría estudiar otra carrera? Posiblemente te hubiera dicho, sí, me gustaría literatura, me gustaría, no sé, cualquier otra cosa. Y después yo me digo, ¿para qué voy a seguir estudiando otras cosas? ¿Para qué me voy a dedicar a otras cosas? Si lo que menos tengo es tiempo para dedicar a esta labor de expandir un poco la palabra, el mensaje
de este camino espiritualista. Entonces llegó un momento donde, si bien para mí antes el dinero era un objetivo de vida, ahora se ha convertido en un medio para lograr algo. Un medio para poder lograr, qué sé yo, imprimir este libro, para hacer una fundación, para poder llegar a gente, para poder charlarlas, hacer charlas y charlarles y comentarles mi experiencia de vida. Y me doy cuenta por completo que en el momento que en mi vida hizo el clic del camino espiritualista, dejé de interesarme por las cosas del mundo material. Dejé de interesarme por ganar el premio, dejé de interesarme por hacer una carrera en el mundo cineasta, porque decía, tantas veces habré encarnado, tantas cosas habré hecho, hoy ya no me toca hacer eso más. ¿De qué me sirve acumular riquezas? ¿De qué me sirve acumular premios? Si nada de eso me voy a llevar, ni nada de eso me va a servir para ayudar a una persona que esté con ansias, con hambre espiritual. Y ahí es donde cambia por completo el foco en las personas. Y ahí es donde nos preguntamos, cuando estamos despertando al camino espiritual, ¿qué quiero hacer? Sí, pero mis padres me dijeron, tengo que estudiar y ganar dinero. Sí, ¿qué hago? Pero ¿cuál es tu objetivo? ¿Ganar dinero o seguir tu camino espiritual? Como más de una vez lo decía, busca el reino del Padre y lo demás se te va a dar por añadidura. Pero ¿cuántas veces, y más de una vez lo he dicho, buscamos primero la añadidura y después el reino del Padre? Y mientras busquemos la añadidura, estamos sin el Padre. Y ahí es donde nos metemos en problemas. Sí, posiblemente podamos tener éxito económico porque tal vez nos toca en esta vida vivir esas cosas. Pero ¿de qué nos sirve tener esta vida, éxito económico, cuando venimos desde hace milenios persiguiendo un objetivo e intentando crecer? No porque seas un ser espiritualista de gran avance significa que lo tienes todo ganado. No. Recuerden el ejemplo de Miriam, madre del Verbo encarnado, y todavía tenían que encarnar 10 vidas más para poder llegar a su elevación, para poder ser una maestra, un maestro ascendido que ayude a guiar humanidades. Si pensamos desde ese punto de vista, muy poco sentido tiene volcarnos por completo una vida material de buscar éxitos, llamémoslo profesionales. Es claro decir, bueno, es que si yo soy un buen profesional y tengo un estudio detrás mío, puedo ayudar a mucha gente, a mucha más gente. Es cierto. Pero si se ponen a pensar, en la medida que nos especializamos en distintas cosas a nivel profesional, más concreto es nuestro campo y más concretas son las empresas que trabajan con nosotros o nosotros con los clientes. Pero hayas pasado un año de universidad o 50 de doctorados, eso no te da el título para ayudar al prójimo. Puede que no tengas ninguna profesión, pero sí tienes el corazón grande para ayudar a una persona a salir de su depresión, para ayudarle a darle una palabra de aliento. ¿De qué te sirven 20 doctorados si no ha habido alguien que te sonría y te agradezca? O sea, no por el hecho de agradecerte, sino por ver el resultado de tus obras. Obviamente alguien podrá decirme, pero yo he hecho 20 doctorados, trabajo en una ONG a la cual llego a muchas personas que se dio con alimentación y socorro. Eso es correcto y para eso hay gente que hace eso. Pero que no se confunda caridad con amor. La caridad son como migajas de amor. Y el amor al prójimo no se puede dar en migajas. Sí, de pronto uno dirá, pero la vida es dura, no se puede hacer más. O sea, más bien ya hemos hecho una gran cosa dando alimento a gente desamparada. Sí, eso es correcto. Pero una vez más, para eso hay arquitectos, hay ingenieros, hay telefonistas, hay de todo en este plano físico, con diferentes niveles de evolución. La pregunta es, ¿cuál es el rol de todos y cada uno de nosotros? Ok, por circunstancias de la vida no estoy en esa
ONG, no estoy en esa institución, no estoy en ese cargo de gobierno, por ende no puedo ayudar a esas personas. Y ayudar a las personas, una vez más, no significa necesariamente darles el alimento, vestirles o curarles. Y segundo, todo sucede por algo, es una cuestión evolutiva. Si hay gente que está en esas circunstancias es porque le toca vivir eso. ¿Y qué es lo que necesitamos nosotros en ese sentido? Apoyar a esa gente, más allá de que otros se encarguen de dar alimentos y bebidas y comidas, mejor dicho, es ayudar y velar y apoyar en su crecimiento espiritual desde el punto de vista del alma. Posiblemente por karma a esa persona le tocó ser una persona indigente y que vive bajo los puentes y que sí pueda vivir de ayuda social. Pero ese no es el problema. Por sí misma esa persona ya está aprendiendo muchas cosas. Pero nuestro rol como espiritualista es, por ejemplo, orar por su alma, para que algún momento pueda ver la luz del Padre, pueda seguir adelante, pueda continuar con su crecimiento. Una vez más, el camino de ayuda al prójimo no es caridad. Te doy un ejemplo. Si tú ves una persona que de pronto está sin ropa, tú dices, bueno, hagamos una colecta para darle ropa y le regalas 2 pantalones. Y dices, ya, por lo menos tiene algo con qué vestirse. Y te sientes feliz por el acto caritativo que has hecho. Ahora imagínate en serio que esa persona es tu hermano, hijo de papá y mamá, o sea, tu hermano, o es tu mamá, o es tu papá, o es tu hijo. ¿Te vas a conformar con darle 2 pantalones? No vas a hacer eso. Te vas a preocupar porque esa persona esté bien, tenga más de un pantalón, que tenga donde comer, que tenga donde vivir, que tenga que hacer muchas más cosas. Eso sí es amor. Pero eso no pensamos, obviamente. Y también sabemos que no podemos ocuparnos de todo el mundo a nivel caritativo, a nivel económico, está claro. Pero sí podemos trabajar con nuestra oración, con nuestro entrar en conciencia de cuál es nuestro rol, para que al entrar con nuestra oración a un espíritu grupal, podamos ayudar a que se faciliten las cosas para estas personas, para que cada vez se ablanden los corazones de personas, para que se pueda ayudar a todas estas personas que están en estos estados de indigencia, por dar un ejemplo, y poco a poco entre todos podamos ayudarnos, con algo tan simple como tu oración. Parecería de pronto algo tan abstracto, pero a su vez es lo más poderoso que nos une al Padre. Y la única forma de hacer que esa oración sea cada vez más fuerte y más poderosa es precisamente entrando en conciencia de nuestro rol en este plano físico, de la importancia de nuestro rol en nuestro plano físico. Habíamos dicho que nuestra misión, nuestra única misión es amar al prójimo como a nosotros mismos, al Padre sobre todas las cosas, y es vivir en amor, emanar amor y ser amor como nuestra misión de vida y de vidas. Si partimos de eso, en ese crecimiento de vivir en el amor, nos damos cuenta que tenemos un rol muy importante por hacer, como les decía. En el caso de Pedro en este capítulo, Pedro se da cuenta que su apoyo es al Padre, su apoyo es al Maestro Jesús, porque va a ser su futuro apóstol, el que va a difundir su palabra. Pero, por ejemplo, como dice el título de Arpas, dice esenios, apóstoles y amigos. Más de un esenio y más de un amigo ha trabajado por el camino del Maestro, por su obra del Maestro, por la obra del Maestro, mejor dicho. Desde ese punto de vista, así como Pedro despertara, se diera cuenta quién es o a dónde tiene que llegar, o mejor dicho, atendiera el llamado fuerte de su alma para hacer su camino junto al Maestro Jesús. ¿Qué nos ha ocurrido en nuestras vidas en estos últimos días, en estas últimas semanas o meses, que sea para nosotros un llamado? ¿Qué? A veces somos tan despistados que no nos ubicamos.
¿Alguna persona enferma de pronto? ¿Alguna situación donde se necesite de nuestro apoyo? ¿Alguna institución que nos llama y nos solicita? Debemos también empezar a comprender que el llamado a trabajar por el Padre es en cualquier situación, hasta en las cosas, yo diría normalmente en las cosas más humildes, en las más sencillas. Siempre tenemos un complejo de maestro que tenemos que salvar a la humanidad. Y esa es mi misión y estamos esperando el gran momento para hacer nuestra gran aparición. Y como alguna vez mencionáramos, es como si fuéramos pintores que estamos esperando tener el lienzo perfecto, de la tela perfecta y del tamaño perfecto y con las pinturas adecuadas para recién expresarnos. Y mientras esperamos ese lienzo nunca pintamos. Mientras decimos, oh, no estoy preparado para charlar con gente, no estoy preparado para decirle nada a nadie, tengo miedo escénico, no sabría qué decir, soy tímido, soy tímida. No eres tímida con tus amigos, no eres tímido con tus papás, no eres tímido con el taxista, con el minibusero, con el trufista. En el taxi puedes hacer camino por el Padre. Imagínate un taxista que está 5 horas, 10 horas manejándose, ganándose el pan, con trancaderas de por medio, bloqueos de por medio, que perjudica su trabajo, cansado, estresado, preocupado. ¿Qué puedes hacer tú por él? En el programa de La Paz decíamos, tampoco estamos acostumbrados a saludar diciendo la paz sea contigo, porque nos dirán, este está medio cristianito, ¿qué le ha pasado? Pero basta una palabra, basta una sonrisa y sobre todo basta esa emanación de amor, de cariño, que eso es lo que salva vidas, lo que motiva al día, lo que hace que sea tu día distinto. Imagínate que estás por la calle en esos días pesados y te topas con una abuelita tierna, así bella la abuelita, y en su tembladera y todo ello, te trata lindo, te trata bonito y te bendice. Tú dices, ay, qué abuelita, la quisiera besar. Te vas a acordar de eso todo el día, por lo hermoso que ha sido ese acto de amor. Imagínate de la misma manera, con el mismo cariño, te encuentras con un jovenzuelo de unos 14 años que te diga exactamente lo mismo. Te rayas el triple, porque no te esperabas eso. Ahora, ¿por qué no eres tú ese agente de cambio? El trabajo del Maestro Jesús no era el show de los milagros, decir, ¿a quién más sano? A ver, vengan, no. Era en todos esos momentos, el del consolar, el de dar consuelo, de dar la palabra de aliento, de alegría, en cualquier momento. Y empezando por nosotros mismos y como decíamos la otra vez, por nuestra familia, ¿no? Queremos salvar al mundo, queremos dar charlas, pero no soportamos a nuestro hermano que es un fastidioso y está en la edad del burro. Y está en su raya, está con su ñata, se han peleado, entonces no hay que darle bola. O mi mamá que está en su rayazo, ¿no? Porque se ha peleado con su mamá, entonces es insoportable. Es más, no me deja concentrarme para mi charla de mañana. No estamos bien si nos pasa esto. Y es porque realmente, una vez más, no nos damos cuenta cuál es nuestro rol. O sencillamente no hemos sabido rescatar las señales que nos dan. Si alguno de ustedes, alguno de nosotros, durante estas semanas o estos meses, ha tenido una situación en particular que le haya dejado esa cosa ahí en el corazón, que uno sabe que algo está pasando por ahí, llámese porque una persona a la que no conocías de pronto necesita hablar contigo, o alguna persona querida tuya está atravesando una situación, sea lo que fuere, pero que a ti te han dado el dato que tú eres importante en ese momento, no desperdicies ese momento. Más bien debería surgir, ebullir en nosotros esa alegría, esa fuerza de que ya te estás dando cuenta por dónde tienes que ir.
Ok, algunos son más expertos para hablar, otros para escribir, otros simplemente para escuchar y conversar. Sea cual fuere, no importa. Lo importante es que hagamos algo por este camino. Me gusta mucho la pasión de Pedro cuando se entera, cuando va descubriendo poco a poco quién era Yahshua. Los esenios conocían desde muy pequeño a Pedro y cuando lo ven en estos apuros le dicen: «Ah, Simoncillo», decíanle en diminutivo para distinguirlo de su padre, «¿qué vientos te traen por aquí? ¿Acaso te ha nacido el primer hijo?». Página 318. «Oh no, hermano Azarías, es otro el asunto que me trae esta tarde». «Bien, hombre, tú dirás, ¿acaso te ves enredado en una encrucijada de difícil salida?». «Nada de eso. No sé si vos recordaréis, hermano Azarías, que yo estoy en el 4º año del grado 2 y que por vuestro consejo empecé hace años a prestar atención a mis sueños y a las intuiciones que de vez en cuando tenía». Y el joven Simón refirió al anciano el último sueño que había tenido y que había motivado su viaje. Declaró sencillamente la impresión interna que sintió al ver niño Yahshua, impresión que se hizo más profunda mientras hablaba con él, hasta el punto de hallarse plenamente convencido de que ese niño era un gran profeta, acaso Elías, cuya venida estaba anunciada para ese tiempo, y todo buen esenio lo sabía. Salta un poco y dice: «Otros 2 ancianos acudieron a investigar en el alma cándida y sencilla del joven Galileo todo cuanto pasaba por ella. Comprendieron claramente que tanto el sueño como sus intuiciones eran formas con que la luz divina se manifestaba, y entre los 3 ancianos dijeron: ¿quiénes somos nosotros para impedir al Altísimo manifestar sus divinos secretos a las almas? ¿No está escrito que el Señor abrirá sus puertas a los párvulos y las cerrará a los poderosos?». Pedro parecía adivinar el gran secreto de Dios, y sus ojos azules, agrandados por el asombro y la ansiedad, parecían próximos a llenarse de llanto. «Siéntate aquí entre nosotros, Simoncillo, y con gran seguridad escucha lo que vamos a declararte, porque vemos que es la voluntad de Dios que lo sepas». Y el mayor de los ancianos le refirió cuanto había ocurrido desde que antes del nacimiento de Yahshua, y cómo los sabios venidos de Oriente y los ancianos de todos los santuarios esenios habían tenido manifestaciones suprafísicas, afirmando por distintos medios y de muy diversas formas que ese niño estaba encarnado el Verbo de Dios, el Cristo, el Mesías Salvador del mundo, anunciado por los augures y profetas de distintos países, donde las grandes escuelas de divina sabiduría habían auscultado los astros y las predicciones más antiguas tenidas por revelaciones divinas. Por unos momentos Simoncillo se quedó mudo, hasta que un sollozo muy hondo le subió a la garganta y, abrazándose del anciano más inmediato a él, rompió a llorar como un niño. Por un largo rato no pudo articular palabra, y cuando fue recobrando la serenidad, sus primeras palabras fueron estas: «Yo lo he tenido sobre mis rodillas hace unos momentos, y he besado sus manecitas y he acariciado sus cabellos de oro. ¿Qué hice, Señor, para merecer una honra tan grande y un favor tan señalado? En 24 años no hice más que cuidar cabritillos y ahora ganar mi sustento y el de los míos. Tan pocas oportunidades tuve de hacer grandes obras de bien que no encuentro mérito alguno en mi vida para que el Señor me dé tal recompensa». «Simón, hijo mío», díjole uno de los ancianos, «como esenio que eres, sabes que no somos de hoy solamente, sino que muchos siglos y largas edades han pasado por nosotros. ¿Sabes acaso en detalles las circunstancias 1000, las obras de misericordia que habrás hecho en tus innumerables vidas anteriores? ¿Sabes acaso si tienes una alianza estrecha con el gran ser que tenemos entre nosotros? Simón, Simón, la pesada materia que revestimos nos hunde en las sombras del olvido, y sólo con grandes esfuerzos consigue el alma iluminar los senderos largos de su lejano pasado. Día vendrá en que la luz divina abrirá para ti sus eternos archivos, y entonces sabrás por qué hoy has podido encontrar en tu camino presente al avatar divino bajado por última vez a la tierra.
Ya ves pues, Simón, ya ves pues cómo tu sueño y tus intuiciones se han realizado. Ahora, Simón, solo falta que nosotros nos hagamos dignos de la grandeza divina que tenemos en medio de nosotros y que respondamos con generoso corazón al mensajero de Dios que ha venido a buscarnos. Tantas señales menciona en la página anterior, tantas cosas habían sido sucediendo para que Simón finalmente dijo, Él es el avatar. Tantas circunstancias se habían dado para que por fin se dé cuenta de algo y que los ancianos le confirmaban. ¿Cuántas señales vamos escuchando día a día nosotros? ¿Cuántas señales vamos escuchando día a día donde nos dice, no hagas esto, no sigas con tal persona, no sigas dándote de frente, no sigas volviendo otra vez a la misma situación que lo único que te hace es daño? O cuántas situaciones que te digan, sí hombre, sí mujer, estás en lo correcto, da el paso. Sí, pero la sociedad, mi familia, mis papás, mi marido, mi mujer, bla, 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 bla. La sociedad. Y no le prestamos la atención necesaria a las constantes señales de decir, oye, despierta, lánzate de una vez, no temas, no lo postergues, no tengas miedo, no te dejes llevar. Para terminar les voy a contar cuál ha sido el sueño de Simón, que espero que este sueño, así como ha tenido un gran significado para Simón, lo tenga para todos nosotros. Y el sueño era este. Soñé anoche que yo iba por un camino y tropecé con un arroyuelo que lo cortaba. Yo iba a buscar el medio de no vadear el arroyo y entonces vi un niño, cuya edad no pude precisar, que desde la orilla en que él y yo estábamos, hacía grandes esfuerzos por lanzar al lecho del arroyo unos troncos con la intención de pasar sobre ellos. ¿Qué haces, chicuelo?, le pregunté. Ya lo ves, me dijo, prepararme un paso. Eres demasiado pequeño para emprender ese trabajo, volví a decirle. Mi voluntad, que es grande, suplirá mis pocos años. Ahora mismo quiero pasar. ¿Por qué esa prisa? Volvamos hacia atrás y busquemos si hay un lugar, si hay un modo de evitar tanto esfuerzo. Si tanto temes al esfuerzo, quédate ahí, pasaré yo solo. Y el niño continuó tirando el lecho del arroyo y los pedazos de troncos, uno después del otro, hasta que por fin, saltando alegre como un cabritillo, pasó al otro lado. ¿Ves?, me dijo, el rey ya ha llegado y yo voy a su encuentro, mientras que tú te quedas allí quieto como un lagarto atontado. En esto me desperté. El rey ya ha llegado. El rey está entre nosotros. El rey está aquí. Y todavía nosotros estamos viendo cómo vadear el río, porque seguimos en nuestro proceso. A ver si lo hago, no estoy convencido, no sé qué hacer, no sé por dónde empezar. Si tienes esta información ahora en tus manos y en tu corazón, es porque has hecho algo para merecerla, desde otras vidas. Posiblemente físicamente no esté el Maestro Jesús con nosotros para decírnoslos de frente, que el Rey ya ha llegado y es hora de encaminarnos. Pero no es necesaria su presencia física para que a través de estas frases, de estas palabras, nos diga constantemente, ¿por qué temes tanto esforzarte? Tengo prisa para volver al Padre. Tengo prisa por regresar a Él. Y nosotros estamos adormilados como un lagarto atontado, como decía Yahshua, esperando no sé qué. Realmente no sé qué estamos esperando para continuar con este camino, para realmente conocer nuestro camino espiritual y para realmente conocer al Maestro Jesús. Recuerden el primer capítulo de la charla de arpas. ¿Cuál era el título, por decirlo así? Era
¿Conoces a Jesús? Ni a nosotros mismos no conocemos al vecino. Solo cuando conoces las cosas es que realmente haces algo al respecto por ellas. Si de pronto has tenido la desdicha de estar, por ejemplo, en un campo de concentración, tú dices, oh, yo sí conozco cómo es eso, y lo vives y lo sientes. Y si de pronto conocemos a Jesús como es Jesús, diríamos, oh, yo sí lo conozco a Él. Y si realmente lo conocemos, no vamos a estar ahí esperando a que ocurra algo para movernos. Porque tal vez eso que ocurra no sea precisamente lo que nosotros estábamos deseando. Porque no se trata en hacer lo que queremos, sino en querer lo que hacemos. ¿Estás queriendo lo que haces? ¿Haces lo que realmente quieres de corazón? Más allá de decir, sí, hago bien mi trabajo, me gusta, estoy contento con eso. Me refiero a este sueño que tuvo Pedro. Me refiero al ¿por qué no quieres cruzar el río todavía? ¿Qué te está deteniendo? En la obra los esenios dan una explicación de este sueño en relación a la lucidez del sueño espiritual y le explican a Pedro lo que significa. Y realmente es un sueño que no solo le sirve a él, sino nos sirve a todos nosotros para darnos cuenta, uno, de las señales constantemente, y dos, para detectar el momento, los momentos y las personas que se nos atraviesan en nuestras vidas como para detonarnos el gran cambio. Conozco a más de una persona que me dice, mi vida es antes y después de arpas, así como antes de Cristo y después de Cristo. Para mucha gente es antes y después de arpas. Y así una manera que se manifiesta el Maestro, que se manifiesta el Espíritu, para decirte, hombre, despierta ya. Así como Pedro despertó para seguir al Padre, al Maestro Jesús, nosotros también nos toca vivir nuestro apostolado 2000 años después en este plano físico para culminar algo que empezara hace milenios, no solo hace 2000 años, hace muchos milenios, y que realmente nosotros somos protagonistas de cada acto que hacemos, somos responsables de cada paso que damos. Una vez más, y para concluirlo, si tienes oídos, escucha, si tienes ojos, ve, y si tienes pies, camina. No te detengas. Este capítulo tiene mucha reflexión. Para quienes tienen el libro les recomiendo que vuelvan a leerlo, Simón de Tiberíades, sobre todo toda la parte de los sueños, cómo le explican cómo es lo de los sueños, y relaciónenlo con sus vidas, por favor, relacionémoslo con nuestras vidas, cómo estamos viviendo, qué estamos haciendo, a qué estamos dedicando nuestra energía, en qué nos estamos fatigando y qué sí o qué no estamos haciendo por nuestro camino espiritual y sobre todo por ser un estandarte más, una punta de lanza más, que en toda su humildad diga, ya maestro, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde me pones? ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde hay que ir? Para que esa decisión, esa firmeza de una vez, esa conciencia espiritual, con tantas señales una vez más, con tantas sincronías en nuestro camino, de una vez cobren vida y que de una vez despierte ese sentido espiritualista consciente en este plano físico de hacer esta labor por el Padre, por el Maestro Jesús y sobre todo por nosotros mismos, almas que durante milenios hemos pactado algo con el Maestro para seguir adelante y culminarlo en estas épocas. Es un tema profundo de reflexión, llévenselo a casa, llévenselo en sus corazones y bueno, para la próxima charla vamos a hablar de otro tema hermoso que es Yahshua en el templo de Nazaret, para que lo vayan leyendo. Y bueno, me imagino que hasta junio vamos a terminar con Arpas 1, vamos a entrar en un pequeño receso ahí, y de ahí seguiremos con Arpas 2, Arpas 3, y veremos por dónde nos lleva Arpas. Gracias, que tengan buena noche.